Buenos días, estimados hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana, Comunidad Cristiana La Roca de Betel. Les saludo desde Colombia. Nuevamente agradezco a los pastores Óscar e Islena por la invitación a estar con ustedes, a compartir un tiempo con ustedes algo de lo que la palabra de Dios el día de hoy nos quiere mostrar, nos quiere enseñar. Agradezco también a ustedes por el espacio que me brindan de poder llegar hasta sus hogares y poder compartir con ustedes algo de lo que el Señor nos quiere decir en este día. Quiero invitarle por favor a que me acompañe a un texto muy conocido de la Biblia que está en Lucas capítulo 15, versículo 11. Lucas capítulo 15, versículo 11. Y quiero que por favor usted, si es tan amable, pueda acompañarme en esta mañana a poder leer, digamos, estos pasajes que tenemos el día de hoy. Si ya llegó al texto, se dará cuenta que Lucas capítulo 15, versículo 11 es la conocidísima parábola del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Hoy, aunque vamos a leer toda la parábola porque necesariamente tenemos que tener el contexto y aunque muy probablemente muchos de ustedes pues ya conocen esta historia, probablemente habrá otros que no la conozcan tanto y hay detalles que a veces por más que uno lee se le escapan. Y quisiera también comentarles que, aunque vamos a leer toda la parábola, porque como ya les dije por temas de contexto, pues también decirles que en el día de hoy nos vamos a centrar en la historia del hijo mayor. Del hijo mayor, siempre escuchamos hablar acerca del hijo menor, escuchamos hablar acerca del hijo menor que se va y se gasta el dinero, escuchamos hablar del padre que recibe al hijo menor con misericordia, que efectivamente son personajes supremamente importantes dentro de la parábola, pero yo hoy quisiera hablarles no tanto del padre ni del hijo menor, sino del hijo mayor. Pero bueno, de eso lo haremos con tiempo y por ahora quisiera pedirle que me acompañe a leer esta parábola. Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice así: También dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada, y de allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí mismo, dijo lo siguiente: ¿Cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Versículo 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pongan el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y entonces todos comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, entra en escena nuestro personaje del día de hoy, dice el texto, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. Rara, digamos, reacción, ¿no? Del hijo mayor, pues al ver que todo el mundo se alegra, todo el mundo está feliz, porque pues el hijo no estaba, no sabíamos qué le había pasado, volvió, etcétera, etcétera, pero el hijo mayor tiene una reacción un poco diferente al parecer al resto de la gente. Mientras todos dentro de la casa se regocijaban, el hijo mayor se enoja, dice el texto. Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre
y le rogaba que por favor entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Vamos a orar para iniciar, digamos, en esta mañana este mensaje del día de hoy. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder comunicarnos a través de todas estas redes sociales, de toda la tecnología que podemos tener a disposición para poder, Dios mío bendito, lograr que tu palabra siga corriendo sin límites, Señor. Gracias por lo que tú nos enseñas, por lo que tú nos hablas, por lo que tú nos dices, por lo que tú nos muestras, Señor Dios. Y nos ponemos delante de ti, Dios mío bendito, en esta mañana para pedirte que hables a nuestro corazón y que hables a nuestra vida. Te lo pedimos dándote gracias en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. El mensaje en esta mañana lo he titulado La conversión de los buenos. La conversión de los buenos. Uno se pregunta y uno dice, pero ¿de qué tienen que convertirse las personas buenas? ¿Cómo así que la conversión de los buenos? Si se supone que la conversión se necesita, se hace, es efectiva para aquellas personas malas, ¿no? Las que hacen maldad, las que no tienen a Dios, las que no sirven a Dios, las que están fuera de la iglesia. Bueno, realmente a veces es necesario que hablemos acerca de la conversión de los que son buenos o de los que se creen buenos. Es muy importante que nosotros entendamos eso porque muchas veces nosotros somos personas que estamos dentro de las labores eclesiales, que vamos a las congregaciones, que vamos a una iglesia, llámese como se llame, de la denominación que sea, y nos creemos personas muy buenas, pero por dentro tal vez estamos llenos simplemente de religiosidad, de maldad, de un montón de cuestiones de listas y de obligaciones morales que nos imponemos a nosotros mismos y con eso pensamos que estamos haciendo bien y que somos buenos. Pero el texto del día de hoy no nos habla acerca de los que se creen buenos o los que a base de reglas morales se quieren hacer buenos, sino que el texto del día de hoy nos habla de aquellos que necesitan ser buenos con base en una verdadera relación con Dios, es decir, con base en una buena relación con Jesús. Yo quisiera invitarle que por favor el día de hoy usted me acompañe nuevamente a la Biblia, pero miremos el mismo capítulo 15, pero los versículos 1 y 2, que son los versículos que nos dicen qué fue lo que motivó esta parábola. ¿Por qué empezó esta parábola? Es decir, nosotros lo que estamos viendo aquí es que en el capítulo 15 están contenidas tres parábolas. Algunos dicen que es una sola con el mismo mensaje, otros dicen que son tres. Pero lo importante en este momento es darnos cuenta que todas las parábolas que se muestran aquí, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, son parábolas que se originan básicamente en los versículos 1 y 2, capítulo 15, versículo 1 y 2. Mire lo que dice. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Miren cómo inicia el capítulo 15, que es magistral. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaban a Jesús? ¿Los buenos? No, se acercaban eran los de mala reputación, publicanos, acuérdense los recaudadores de impuestos, y pecadores, para oír a Jesús. O sea, la gente de mala reputación, la gente de dudosa reputación, era la gente condenada por el resto de la sociedad, eran los que venían donde Jesús, pero venían ¿a qué? A oír a Jesús, a oír a Jesús. Esta gente, por más mal que estuviera, en este momento estaba haciendo algo muy bueno y era buscar de Jesús, buscar de Dios a través de la predicación de Jesús. Venían para oírle. Pero aquí es donde viene el inconveniente, el versículo 2. Y los fariseos y los escribas, ¿quiénes? Fariseos y escribas, es decir, los del otro lado, los de la buena reputación, los de la buena fama, la gente buena, ¿no? La gente buena, la gente divinamente, lo que aquí en Colombia llaman gente de bien, ¿verdad? Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este
a los pecadores recibe y con ellos come. Jesús no solamente recibía a publicanos y pecadores para que lo oyeran, sino que además comía con ellos. Y eso ya en esa cultura, comer con personas pecadoras era realmente una ofrenda, una afrenta y era una cosa muy, muy, muy mala, muy negativa, porque comer con alguien significaba de alguna manera congraciarse con ese alguien, ¿no? Como que compartir de alguna manera los valores de ese alguien. Y entonces los escribas y fariseos no entienden cómo Jesús, supuestamente es un maestro, se va a sentar a comer con publicanos y pecadores. Y miren que precisamente ese versículo 2 es el que nos dice que estos fariseos y escribas murmuraban diciendo, ese a los pecadores recibe y con ellos come, es precisamente el versículo que motiva las parábolas que vamos a ver. Miren el versículo 3, por ejemplo. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de ustedes que teniendo 100 ovejas, y ahí viene la parábola de la oveja perdida, de la que no vamos a hablar en este momento, hace unos meses, por allá tuvimos una predicación de esta parábola, y después viene el versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre y que esa es la otra parábola de la moneda perdida? Y en el versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que estas parábolas no están desconectadas de ese escenario, no están desconectadas de ese inicio. Y ese inicio en donde dice, a los pecadores recibe y con ellos come, es el inicio, es el detonante para que Jesús diga estas parábolas. ¿Por qué me refería al versículo 1 y al versículo 2? Porque la idea, lo que quiero decir hoy, es que la parábola del hijo pródigo es una parábola que si bien el hijo pródigo, el hijo menor, el que se gastó el dinero en prostitutas y viviendo perdidamente, es un personaje muy importante dentro de la parábola, si bien el padre es un personaje muy importante dentro de la parábola, me parece a mí que la parábola apunta más a prestarle atención al hijo mayor. ¿Por qué? Porque el hijo mayor es precisamente aquel que tiene la misma actitud de los fariseos y de los, se me olvidó acá, fariseos y escribas, perdón, se me olvidó la palabra allí. El hijo mayor es el que tiene la misma actitud de los fariseos y de los escribas del versículo 2. Y con base en la murmuración de los fariseos y los escribas es que vino la parábola. Por lo tanto, a mí me parece que la parábola del hijo pródigo tiene más que ver con el hijo mayor que con el hijo menor. Claro, el hijo menor, por supuesto, es un personaje muy importante. El perdón del padre es muy importante y el padre es un personaje muy importante, pero más importante es el hijo mayor porque precisamente el hijo mayor es el que le habla a estos fariseos y escribas, ¿verdad? Le habla a estos fariseos y escribas para decirle, ustedes son igualitos a ese hijo mayor que no quiso perdonar. ¿Por qué es importante la conversión de los buenos o por qué es necesaria la conversión de los buenos? Bien, el hijo mayor hoy nos sirve de personaje ejemplo para que nosotros nos demos cuenta de la importancia de la conversión de los que se consideran buenos o nos consideramos buenos y por qué esa conversión es tan importante para Jesús. ¿Por qué esa conversión es tan importante para Jesús? ¿Por qué es necesaria la conversión de los buenos? Primero, para los que les gusta tomar apuntes, ¿por qué es necesaria la conversión de los buenos? Primero, porque mediante la conversión de los buenos, nosotros podemos darnos cuenta que Dios necesita una relación de padre a hijo. Básicamente, la conversión de los buenos es necesaria porque ustedes y yo necesitamos convencernos que la verdadera relación con Dios es una relación entre un padre y un hijo, entre un padre y una hija, no entre un padre y un esclavo o una esclava, no entre un padre y un servidor o una servidora, gente servil que solamente está allí para servirle a Dios. Y uno dice, pero venga, usted me dirá y usted lo pensará en este momento, ¿servirle a Dios es malo? Obvio que no. Pero cuando nosotros servimos a Dios para ganarnos su amor, cuando nosotros somos serviles con el fin de ganarnos el cariño de Dios, ahí estamos cometiendo el error que cometió el hijo mayor.
porque nosotros le servimos a Dios no para ganarnos su amor, nosotros debemos servir a Dios en respuesta a su amor, en respuesta al amor que Dios nos ha dado. Por eso mucha gente anda sirviéndole a Dios, pero con miedo. Es que si no voy a la iglesia el domingo, de pronto el Señor me manda una maldición. Es que si no diezmo lo suficiente, de pronto el Señor me quita lo que tengo. Es que si no oro, pues el Señor va a hacer que me vaya mal el día de hoy. Es que si no le sirvo, si no acepto ese trabajo en la iglesia, si yo no tenga tiempo y no tenga salud y me sienta muy mal, pero pues si ya me impusieron ese trabajo, yo lo tengo que hacer, porque si no lo hago, entonces de pronto Dios me manda un castigo o me deja de amar. ¿Esa es la verdadera motivación para servir a Dios? ¿Debe ser esa la motivación para tener cualquier tipo de relación? Obviamente no, esa es una motivación servil, esa es una motivación, ese es un servicio motivado por el miedo. Y no es eso lo que el Señor quiere. Lo que el Señor quiere es una relación entre padres e hijos, una relación de un Dios que es padre y de nosotros que somos sus hijos, pero con una relación cercana, sabiendo que ya Dios nos ama y que nosotros no le servimos para que nos ame, sino que le servimos porque nos ama, en respuesta al amor que ya Dios nos ha dado. ¿Por qué nos sirve el hijo mayor de ejemplo? Por lo que ya hemos leído. Va el hijo menor, dice, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Ustedes ya saben esa historia. Algunos comentaristas dicen que el hecho de que el hijo menor haya pedido la herencia es una afrenta contra el padre, es una ofensa contra el padre, porque la herencia solamente se repartía cuando el padre ha muerto. Por lo tanto, pedir que el hijo menor pida que se le dé la herencia es de alguna manera una forma de desear que el padre ya se hubiera muerto porque él necesita, él está afanado por tener su dinero. Y se le fue repartido el dinero y no contento con esto, pues se va y dice que pasado el tiempo vive de la peor manera posible, se gasta el dinero en todo, viviendo perdidamente, y luego vino un gran hambre en aquella tierra, ya no tenía dinero, ya no tenía nada, entonces le toca trabajar apacentando cerdos. Recordemos que esto está dicho en un contexto judío, por lo tanto, para aquellas personas judías que estaban escuchando a Jesús, pues el hecho de que este hombre fuera a apacentar cerdos, de alguna manera ya le decía a ellos que lo que estaba haciendo era terrible. ¿Por qué terrible? Pues cómo es posible que le toque apacentar cerdos cuando los judíos ni siquiera no comemos la carne, no los apacentamos, no tenemos cerdos en nuestros establos, los cerdos es abominación. Entonces este hombre va, apacienta cerdos y dice que estando allá entra en razón porque ni siquiera podía comer, deseaba comer lo que los cerdos comían. Si un judío no comía cerdo, imagínense cuál abominación era querer comer lo que los cerdos comen, ¿no? Y este hombre, queriendo comer, ni siquiera lo que comían los cerdos se les daba. O sea, la situación de este hombre es una situación de la más baja calidad, de la más baja calaña. Y este hombre entonces entra en sí, dice el texto, y dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo voy a volver, ya sé lo que voy a hacer, voy a volver. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Seguidamente este joven va donde el padre, habla con él, le dice, padre, he pecado. Bueno, el padre lo mira de lejos, corre, lo abraza, lo besa, ¿verdad? Lo recibe nuevamente en su hogar y el joven dice lo que tenía planeado decir. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hay una diferencia en las frases que el joven pensó decir y que al final dijo. Porque cuando él pensó, él dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando se encontró con el padre y por fin lo pudo ver cara a cara, le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y al momento de ir a decir, hazme como a uno de tus jornaleros, el padre lo interrumpe y llama a sus siervos y les dice, traigan el vestido, vístanlo, traigan el anillo, pónganselo, traigan calzado, cálcenlo y maten el becerro gordo y hagamos fiesta. El joven no alcanzó a decir, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? Porque su padre no dejó que terminara la frase. Su padre no dejó que este joven se sintiera en su propia casa como un jornalero. No,
Este es mi hijo, sentencia el padre nuevamente. Este es mi hijo. Muerto era, versículo 24, y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre no dejó que este joven terminara la frase de decir, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué no? Porque el padre quería con el hijo una relación de padre e hijo. No quería una relación diferente. La relación que ustedes y yo tengamos con Dios no debe ser una relación diferente a la de ser hijos con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué no? Porque si nosotros nos creemos jornaleros de Dios, ya no somos hijos, simplemente somos jornaleros, alejados, no somos parte de la familia y por lo tanto nos da pena pedir, nos da miedo pedir, no disfrutamos de los privilegios, no disfrutamos de la gracia. Esa no es la relación que quiere Dios. Por eso no dejó que este joven terminara de decir las palabras. Y miren lo que dice el texto. Ya entrando con el joven mayor, con el hermano mayor, dijo versículo 27. Perdón, leámoslo desde el versículo 26. En el versículo 25 el hermano mayor llega a la casa, versículo 25, y su hermano estaba en el campo y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y en el versículo 26, mire lo que dice. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, o sea, qué estaba pasando. ¿Por qué si él es el hijo, no entra a la casa y dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando acá? O sea, no me invitaron, ¿qué es? ¿Qué está sucediendo en mi casa? No. Este muchacho llega y no es capaz de entrar a su propia casa, sino que llama a un jornalero, o sea, a otro igual a él, a otro que como él se sentía, y le pregunta, ¿qué es todo esto? Y el jornalero, mire lo que le dice. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, sino que le tocó salir al padre y le rogaba que entrase. Entonces Masel respondiendo dijo al padre, hace muchos años que yo te sirvo. Mire que este joven no entra ni siquiera a preguntar cómo, qué ha pasado, por qué la música, ni nada. Pregunta a un jornalero y cuando el jornalero le contesta, viene, se enoja y entonces viene el padre. O sea, se enoja, la actitud de él es de enojo, ya lo habíamos dicho ahorita. Y entonces es al padre al que le toca salir de la fiesta para animarlo a entrar. Hijo, entre, por favor. No, no entro, no entro, no, no quiero entrar. Eh, eh, Mas el versículo 27 respondiendo, 29, perdón, respondiendo al padre le dijo, hace tantos años que te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un solo cabrito para gozarme con mis amigos. Miren lo que está diciendo este hombre. Este hombre lo que está diciendo es que la relación que él tiene con su padre no es una relación necesariamente de padres a hijos, es una relación de obrero o de siervo a patrón. Mire lo que le está diciendo, mire el por qué le reclama. Tantos años hace que te sirvo y no me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Es terrible esa idea, es terrible eso que está diciendo, porque lo que este joven le está diciendo a su padre es, yo debería tener esto, yo debería tener lo otro, yo debería haberme ganado esto o lo otro, porque he trabajado. Lo que yo necesito gozarme y gozarme básicamente porque me lo gané, porque lo trabajé, porque me lo gané, ¿no? Y entonces la relación de su padre, la respuesta del padre es una respuesta de la gracia. Y él le dice lo siguiente, versículo 31. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. No tenías que pedirlas, no tienes que trabajar por ellas, no tienes que servirme por ellas. Tú eres mi hijo y lo que sea que necesites está a tu disposición solamente por el hecho de ser mi hijo. No tienes que trabajar por ellas. Pero este joven está empecinado en que él tiene que ganarse las cosas y que él tiene que ganarse el amor de su padre. ¿Por qué es necesaria la conversión de los buenos? Porque este joven necesita conversión. A diferencia del hijo que volvió y entendió el perdón del padre y ahorita lo está recibiendo y se está gozando, el hijo menor, ¿verdad? El hijo mayor no ha entendido el amor del padre, no ha entendido la libertad del padre, no ha entendido la gracia del padre, sino que piensa
que necesita ganárselo todo a base de lo que hace, de lo que trabaja, de lo que sirve. Por eso, ¿por qué es necesaria la conversión de los buenos? Porque primero, decíamos ahorita, la conversión de los buenos es necesaria por aquellos que creen que se tienen que ganar el amor del Padre. Aquellos que no tienen una relación de padre a hijo con Dios, sino una relación de amo a esclavo, de patrón a siervo. Y segundo, ¿por qué es necesaria la conversión de los buenos? Porque es necesario que los buenos también comprendan que la relación no es solamente con el Padre, sino que la relación también es con el otro. El otro también es hermano. La relación con el otro debe ser una relación de hermandad. La relación con el otro debe ser una relación de hermanos. Y se lo quiero ejemplificar de esta manera. Mire el versículo 28. Entonces se enojó. Perdón, versículo 27. Vamos a leerlo desde el 27. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Si a uno le dicen, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano, lo normal es que una persona diga, hombre, está bien, regresó, qué bueno, hace tiempo no lo veo, etcétera, etcétera. Eso fue la reacción de la comunidad, esa fue la reacción del padre y al parecer es la reacción inclusive de los siervos y de los criados. Pero este joven, dice el versículo 28, entonces se enojó mucho. Se enojó mucho y no quería entrar, o sea, no quería gozarse. Salió por lo tanto su padre y le rogaba que por favor entrara, ¿no? Mas él, versículo 29, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años que te sirvo. Y aquí una cosa importantísima. Normalmente uno cuando habla con el padre, y si ustedes lo miran en el joven menor, en el hijo menor, se van a dar cuenta que cuando van a hablar al padre, van a dirigirse al padre, le dicen, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Normalmente antes de dirigirse al padre o a una autoridad, se le decía, padre, voy a decirte esto, madre, necesito aquello, rey, por favor dígame, su majestad, vengo a pedirle tal cosa. Este joven no tiene ningún escrúpulo y en el versículo 29 simplemente dice, he aquí tantos años que te sirvo. No reconoce la paternidad y respeta a su padre. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, miren entonces aquí cómo el hermano mayor, el bueno, el que se quedó en la casa, no reconoce ni a su padre, como ya lo dijimos en el punto 1, pero ahora no reconoce ni a su hermano. Tu hijo, no es mi hermano, no, es tu hijo, ¿no? Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Los buenos necesitan convertirse ¿de qué? De no reconocer a los otros como hermanos. Pero venga, ¿cómo voy a reconocer a los otros como hermanos si son gente pecadora? ¿Cómo voy a reconocer al otro como hermano si cayó en pecado? ¿Cómo voy a reconocer al otro como hermano si no está a mi nivel espiritual? ¿Cómo voy a reconocer al otro como hermano si moralmente es inferior a mí? ¿Cómo voy a reconocer al otro como hermano? Mi hermano, cuando nosotros juzgamos a las personas de esa manera, estamos más perdidos que el hermano que reconoce que lo que es y que lo que tiene es por la gracia de Dios. Este joven estuvo en la casa, nunca se fue de la casa, no malgastó sus bienes, no vivió perdidamente, estuvo sirviéndole tiempo completo al Padre, no dejó de hacerlo jamás y sin embargo no había reconocido su cercanía con su Padre. No era un hijo cercano. Me gustan mucho estas parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo, porque llevan una constante, llevan una constante. Por ejemplo, la parábola de la oveja perdida nos dice que la oveja se perdió fuera de la casa, dice que se perdió en el desierto, pero la parábola de la moneda perdida nos dice que la moneda se perdió dentro de la casa. Recuerden que tuvo que buscarla dentro de la casa.
Y ahora la parábola del hijo pródigo nos dice que el hijo menor se perdió fuera de la casa, pero el hijo mayor estaba perdido dentro de la casa. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Muchos dentro de la casa están más perdidos que los que están por fuera de la casa. Ahí es donde los buenos necesitan o necesitamos más conversión que aquellos a los que no consideramos personas tan buenas. Tu hijo, tu hijo. Y entonces me gusta mucho el versículo 31 cuando dice lo siguiente el padre. Entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo. Miren la forma como le habla el padre. Aunque este hijo le habla de forma irrespetuosa y le dice, ¿cuánto tiempo hace que te sirvo? Y no lo reconoce como padre, el padre le habla ahora, en buenos términos, le dice, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hasta aquí lo reconoce como hijo, pero mire lo que dice el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Es el padre el que ahora le tiene que recordar al hijo mayor que el hijo menor no es sino que es su hermano. El hijo menor no es no es tu hijo, no, es tu hermano, se lo tiene que recordar el padre. ¿Quién estaba más perdido? ¿El hijo menor o el hijo mayor? En un principio, pues sabemos, el hijo menor vivió perdidamente, se gastó el dinero de mil formas, etcétera, pero llegó el momento en que recapacitó y volvió a la casa. Y volviendo a la casa reconoció la gracia. Pero el hijo mayor que nunca se fue de la casa, tampoco nunca reconoció la gracia. Y siempre trató a Dios, a su padre, y la relación con su padre fue una relación esclavo-amo, siervo-patrón. Que no sea esa nuestra forma de relacionarnos. Por último, queda aquí decir una cosa interesantísima. Versículo 32, vuelvo y lo repito. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. La pregunta que les dejo a ustedes, mis hermanos y hermanas, es la siguiente. ¿El joven entró a la casa o se quedó afuera? ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Este hermano mayor se quedó afuera o entró a la casa a regocijarse en la fiesta? ¿Qué creen ustedes? La respuesta no la tenemos, porque la Biblia no nos la da. ¿Y por qué la Biblia no nos da la respuesta? ¿Por qué no nos dice si entró o no entró? Porque a eso algunos autores le llaman suspensión narrativa. En otras palabras la suspensión narrativa quiere decir póngale el final usted. ¿Qué cree usted que pasó? Pero más que decir qué cree usted que pasó, la suspensión narrativa nos dice lo siguiente. ¿Qué haría usted en esa situación? Y la pregunta que yo le hago a usted, hermano y hermana, en esta mañana es, ¿usted entraría a la casa o se quedaría afuera? ¿Usted entra a la casa o se queda? Dependiendo de su respuesta, entonces, y una respuesta sincera y honesta con uno mismo, por eso entonces, dependiendo de esa respuesta, sabremos si de pronto nosotros somos esos buenos que necesitamos de conversión, somos de esos buenos siervos que todavía no hemos reconocido que no somos siervos sino hijos y que por ser hijos servimos, pero no por ser siervos nos volvemos hijos. No es al contrario, no. Que Dios nos ayude entonces en esta mañana, mis hermanos y hermanas, primero a que si nosotros somos como aquel hijo perdido, aquel hijo pródigo que en este momento anda comiendo por ahí o deseando las algarrobas, reconozcamos, volvamos en sí, como dice el texto, y vayamos a la casa de nuestro Padre donde hay abundancia de pan. Si nosotros somos esos hijos menores, reconozcamos la gracia de Dios que siempre tiene los brazos abiertos, esperando por nosotros para abrazarnos, besarnos, darnos el anillo, ponernos calzado, ponernos ropa nueva
y entrar en fiesta y en gozo. Si nosotros somos ese hijo menor, no lo dudemos más. Entendamos que este es el momento de volver a la casa de nuestro Padre, no como siervos, sino como hijos. Pero si por el contrario nosotros somos como el hijo mayor, que juzgamos a todos los que entran, que creemos que la gente tiene que cumplir determinada lista de cosas para poder servir a Dios, pues entonces mi recomendación esta mañana, la recomendación de la Biblia en esta mañana es: desármese, mi hermano y mi hermana. Entienda que usted es hija, hijo, no siervo, no un esclavo, que evidentemente nosotros estamos para servir a Dios, pero servimos a Dios porque es nuestro Padre y porque nos ama. No servimos a Dios para que nos ame y para que sea nuestro Padre. No es al contrario, no cambiemos la ecuación. Nosotros servimos a Dios porque Él ya nos ama. No servimos a Dios para que Él algún día nos ame. Eso es herejía. Nosotros no somos esclavos, nosotros somos hijos e hijas de Dios, y asimismo, como hijos e hijas de Dios, que un día estuvimos deseando comer algarrobos y el Señor nos recibió, de esa misma manera nosotros tenemos que recibir a aquellos que llegan a nuestras iglesias, a aquellos que llegan a la fe, sin juzgarlos, sin decir cómo es posible que este con pecadores coma y a ellos lo reciba, sino alegrarnos, regocijarnos, porque esos antes estaban muertos y ahora están vivos, porque esos antes estaban perdidos y ahora han sido hallados. Que el Señor nos ayude a darnos cuenta de la gracia de Dios, como lo hizo el hijo menor, y recibir con los brazos abiertos a aquellos que llegan, como lo hizo el Padre, y que nos convirtamos de no seguir siendo como aquel hijo mayor, como los fariseos y como los escribas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas, y les invito a que oremos en este día para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo, pidiéndote tu amor, tu misericordia en nuestros corazones, que sean inundados nuestros corazones de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia, y que podamos entender esa gracia que es tan difícil, Señor, entender a veces, pero que siempre está ahí en cada página de la Biblia, Señor. Ayúdanos, Dios mío bendito, a no ser fariseos, escribas o hermanos mayores que rechazan, Señor, que se molestan por la gracia tuya derramada en otros, sino que ayúdanos a ser más como el Padre, Señor, aquel que recibió a su Hijo no importando lo que el Hijo haya hecho. Ayúdanos a ser más como el Padre, a tener ese corazón perdonador y lleno de gracia, y ayúdanos a ser más como tú en cada día. Te bendecimos dándote gracias en este día, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas. Hasta la próxima.